Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los buenos estudiantes saben que ante un gran año vale más quemar neuronas por un gran futuro. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar los datos de la diagonal secundaria de una matriz con valores invertidos de un vector. Se plantea la solución en un programa de 53 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 41. Esta función entonces recibe como parámetro un valor de n, que será el tamaño del vector y la matriz. En esta función invocamos a cerrando para generar valores aleatorios. Se declara de tipo entero el vector y la matriz de orden n por n. En las líneas 21 y 22 llenamos el vector con los datos aleatorios del 1 al 1000. Imprimimos este vector y luego entre las líneas 29 a 34 llenamos la diagonal secundaria de la matriz con los datos invertidos del vector, o sea, desde la última posición del vector hasta la primera. Observe que en la línea 32 a la matriz en la fila x columna n-x-1 le asigna el dato del vector en la posición n-x-1. Con la fórmula n-x-1 vamos obteniendo los últimos datos del vector hacia el primero, ya que x varía. Asimismo para la columna de la matriz, ya que es la diagonal secundaria. Y por último se muestra esta matriz. Le invitamos a visitar la tutoría diagonal secundaria datos invertidos en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada del uso de ciclos, matrices y vectores. Aquí vemos entonces un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se pueden reutilizar. Para programar orientado a objetos hay que usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Aquí damos nombre a la clase como diagonal secundaria datos invertidos, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Declaramos de tipo entero a x, y j. Estas son variables controladoras de los ciclos for. Recuerde que los atributos son variables generales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya con los atributos declarados, vamos a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 7, para declarar una función, primero se indica a nivel de la función con menos o guión. Indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego se indica el tipo de dato de retorno, en este caso void. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función recibe como parámetro de tipo entero un valor de n. Ya con esto entonces queda lista la interfaz. Recuerde que entonces el compilador ya sabrá el espacio en memoria a reservar a cada objeto que es instancia de la clase diagonal secundaria datos invertidos. La implementación entonces va entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 42. Aquí en la implementación se declara entonces un método init llamado init, líneas 11 a 15. Este método es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase diagonal secundaria datos invertidos, o sea en la línea 49.
Este método se encarga de inicializar los atributos. En este caso no es necesario, ya que en la función ejecutar se inicializan las variables x, y j. Con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase diagonal secundaria datos invertidos. Para usar esta clase en otro archivo, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar toda la clase en cada archivo que la vaya a usar. Vamos a instanciar objetos para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, líneas 44 y 53. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main primero se indica al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño del vector y matriz. Luego creamos un puntero llamado obj de la clase diagonal secundaria datos invertidos. Vamos ahora a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso, a la clase diagonal secundaria datos invertidos le invocamos al método alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica, y luego se invoca init, que es el constructor por defecto. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase diagonal secundaria datos invertidos. Vamos ahora a usar entonces esa clase. Simplemente será invocar la función ejecutar, línea 50 entre corchetes, se nombra el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y los parámetros de entrada. Entonces esta función recibe la n como parámetro. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 50 a la línea 16 y entonces mostrará la solución del problema planteado. Línea 51 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita llenar la diagonal secundaria de una matriz con los datos invertidos de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en